«Maldita sea», maldijo el multimillonario en voz alta. Su voz resonó entre los vientos tormentosos y la lluvia torrencial de un día turbulento. Iba de camino a firmar un contrato de $1.000 millones cuando, de repente, ¡boom! Su coche se desvió hacia un lado de la carretera. Uno de los neumáticos había reventado y no había señal de teléfono móvil. Todo parecía perdido. De la nada, aparecieron 3 adolescentes negros riendo y charlando. ¿Necesita ayuda, señor?, preguntó uno de ellos. En solo 20 minutos, todo estaba solucionado. Los 3 chicos negros sustituyeron la rueda dañada. El multimillonario sacó algo de dinero de su cartera para darles las gracias, pero los chicos se negaron. Solo unos días después, un SUV negro se detuvo frente a la casa de los chicos para entregarles unos regalos muy especiales. Reflexionemos sobre esta historia real. No olvidéis suscribiros y pulsar la campana de notificaciones para recibir más historias diarias como esta. Compartan sus opiniones en los comentarios y díganos desde dónde nos ven. Nos encantaría saber de ustedes. La lluvia era implacable. Chris, un multimillonario blanco que se había hecho a sí mismo, conducía con cuidado su coche de lujo, ya que el tiempo no le favorecía para ir con prisas. La lluvia golpeaba el techo del elegante Mercedes negro de Chris como un redoble de tambores, cada gota un recordatorio de su agenda ya desmoronada. Los limpiaparabrisas se movían furiosamente, luchando por despejar su visión de la sinuosa y desolada carretera. Echó un vistazo a los brillantes dígitos del salpicadero solo 45 minutos para su importante reunión en la ciudad. No era una reunión cualquiera. Era un acuerdo de $1.000 millones, del tipo que podría definir aún más su carrera. Chris siempre se había enorgullecido de tener el control, pero hoy el control se le escapó de las manos cuando el coche dio una sacudida violenta acompañada del inequívoco ruido sordo de un neumático pinchado. Golpe. «Maldita sea», murmuró mientras apartaba el coche hacia el estrecho arcén. Salió bajo el aguacero, haciendo una mueca de dolor al sentir cómo la fría lluvia le empapaba el traje a medida. El viento le azotaba y el barro del arcén chapoteaba bajo sus zapatos de cuero. Abrió el maletero y se quedó mirando la rueda de repuesto y la llave. Una sensación de impotencia le invadió. Cambiar una rueda no era precisamente lo suyo. Tenía gente para eso. Se encontraba a las afueras de un pequeño pueblo desierto, rodeado de vastas extensiones de cielo y campos salpicados de colinas. Se dio la vuelta y miró a su alrededor, pero no había ni rastro de personas o casas en ese solitario tramo de carretera. No había nadie más que él, la lluvia y el tic-tac del reloj. Mientras dudaba si llamara a la asistencia en carretera, Chris se dio cuenta de que su teléfono no tenía cobertura. Maldijo entre dientes una vez. «Maldita sea». Miró a su alrededor en busca de alguna señal de ayuda. La carretera se extendía sin fin en ambas direcciones, con solo él, su decepción y su impotencia. Si no llegaba a tiempo a la importante reunión, perdería la oportunidad de cerrar un gran negocio y también empañaría su imagen de multimillonario profesional y puntual. Justo cuando estaba a punto de rendirse, una risa débil atravesó la lluvia. Entrecerró los ojos para ver a lo lejos y vio 3 figuras en bicicleta pedaleando hacia él. Eran niños negros de no más de 15 años. Sus risas atravesaban la tormenta, lúgubre. Llevaban impermeables descoordinados, salpicados de barro de los charcos por los que habían pasado en bicicleta. El trío redujo la velocidad al acercarse al coche con la rueda pinchada. El más alto, un chico con el pelo rizado y un impermeable, azul desgastado, gritó: «Oiga, señor, ¿necesita ayuda?». Chris se enderezó, parpadeando incrédulo. Miró sus bicicletas y luego a sus rostros juveniles. Su instinto de rechazar educadamente luchaba con la realidad de su situación. Sí, tengo un pinchazo», admitió finalmente, señalando el neumático. «Destrozado. Pero no estoy seguro de que podamos ayudarle». El chico del impermeable azul, Ethan, interrumpió con una sonrisa de confianza. Sus 2 amigos, Tony y Peter, asintieron con entusiasmo.
Hemos hecho esto montones de veces. Bueno, sobre todo en bicicleta, pero es lo mismo idea, dijo Chris vacilante mientras observaba cómo Ethan le entregaba su bicicleta a Tony y se arrodillaba para inspeccionar la rueda. ¿Tienes una de repuesto, verdad?, preguntó Ethan mirándolo a través de las gafas salpicadas por la lluvia en el maletero. Sí, dijo Chris apartándose. Los chicos se movieron con un ritmo natural, cada uno asumiendo una función como si lo hubieran ensayado. Tony sacó el gato y la llave del maletero mientras Peter se colocaba para sujetar el coche. Ethan, el líder, comenzó a aflojar las tuercas con manos firmes. ¿No te importa mojarte?, preguntó Chris con voz teñida de escepticismo y curiosidad. «Solo es lluvia», dijo Peter con un encogimiento de hombros. «Ya estamos empapados de todos modos». Mientras trabajaban, Chris se sorprendió maravillado por su eficiencia a pesar de la ropa empapada y la lluvia torrencial. Los chicos charlaban y reían como si esto fuera una aventura en lugar de una tarea. Su trabajo en equipo era impecable. Tony pasaban las herramientas. Peter estabilizó el coche y Ethan sustituyó la rueda pinchada por una nueva en un tiempo récord. «Ya está», anunció Ethan limpiándose las manos embarradas en el impermeable con una sonrisa de satisfacción. Chris miró el coche y luego a los chicos, incrédulo. «¿De verdad lo habéis conseguido?», dijo con un tono mezclado de incredulidad y gratitud. Metió la mano en la cartera y sacó un fajo de billetes nuevos. «Toma, tomad esto, os lo habéis ganado», pero Ethan le hizo un gesto con la mano para que no se preocupara. «No hace falta, señor. Solo pasábamos por aquí y pensamos en ayudar a Tony y Peter asintieron en señal de acuerdo. Además, tenéis que llegar a donde tengáis que ir», añadió Tony. Chris los miró desconcertado. No estaba acostumbrado a la amabilidad sin condiciones, sin segundas intenciones. «¿Estáis seguros? Es lo menos que puedo hacer», insistió. Ethan sonrió y negó con la cabeza. «Estamos seguros. Conduce con cuidado, ¿vale?». Y con eso, los chicos se subieron a sus bicicletas y se alejaron pedaleando bajo la lluvia, con sus risas resonando en la distancia. Chris se quedó allí un momento, mirándolos desaparecer. Por primera vez en años, sintió algo que no podía definir con exactitud, algo que iba más allá de la gratitud. Mientras volvía a subir a su coche, echó un vistazo al reloj del salpicadero, que ahora funcionaba. Todavía había tiempo para llegar a su reunión, pero mientras se alejaba, no era la reunión lo que ocupaba sus pensamientos, sino los tres chicos, su genuina amabilidad y el impacto inesperado que le habían causado. Chris condujo a través de la tormenta con renovada urgencia, con las manos agarradas al volante, mientras el coche, reparado, se abría paso a través de la carretera empapada por la lluvia. La reunión ocupaba un lugar importante en su mente, pero sus pensamientos seguían vagando a los chicos, sus impermeables embarrados, sus risas fáciles y su inquebrantable trabajo en equipo le habían dejado una impresión que perduraba, mucho más de lo que esperaba. Llegó al imponente rascacielos de cristal justo cuando la lluvia comenzaba a amainar. El aparcacoches se apresuró a acercarse con un paraguas y Chris salió ajustándose el traje, ahora húmedo. El asistente le lanzó una mirada curiosa al ver las manchas de barro en los puños, pero Chris con un gesto seco. Dentro de la sala de conferencias bullía la actividad. Su equipo ya estaba allí, revolviendo papeles y susurrando entre ellos. Los clientes, un grupo de inversores, estaban sentados al extremo de una larga mesa de caoba con expresiones imposibles de descifrar. Chris tomó asiento a la cabeza de la mesa y se obligó a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Un acuerdo, una fusión por valor de miles de millones que llevaba meses preparándose. Se inclinó hacia adelante, recuperando su habitual presencia imponente, y comenzó a presentar su visión, navegando por las complejas finanzas y respondiendo a las preguntas con su característica precisión. Pero en algún lugar,
En el fondo de su mente se repetía la escena de antes, los niños acurrucados bajo la lluvia, con las manos trabajando rápidamente y sus risas elevándose por encima de la tormenta. No habían pedido nada, no esperaban nada, simplemente ayudaban mientras la reunión se alargaba. Chris se encontró distraído, su voz titubeó una vez, luego dos, lo que le valió miradas de sorpresa de su equipo. Era conocido por su agudeza, su capacidad para dominar una sala, pero hoy el impulso habitual que lo impulsaba parecía sustituido por algo más introspectivo. Cuando la reunión finalmente concluyó, Chris logró cerrar el trato aunque le pareció menos satisfactorio de lo que esperaba, mientras los clientes se marchaban estrechándole la mano y felicitándole. Chris asintió, distraídamente ya perdido en sus pensamientos. De vuelta en su oficina, se aflojó la corbata y se hundió en su sillón de cuero mirando el horizonte de la ciudad. La lluvia salpicaba el cristal. La tormenta aún persistía sobre la metrópolis. En cualquier otro día estaría celebrando, sintiendo, la emoción del logro que conlleva cerrar un acuerdo tan monumental, pero hoy su mente estaba en otra parte. Repitió el momento en que buscó su cartera esperando que los chicos aceptaran su oferta. Su negativa lo había tomado por sorpresa y lo había dejado desestabilizado. Todo tenía un precio. La generosidad era a menudo calculada, una herramienta para establecer contactos o construir influencia, pero esos chicos lo habían ayudado sin esperar nada a cambio. Era un concepto tan simple y, sin embargo, tan extraño. Chris se recostó, pero el peso de sus pensamientos lo oprimía y recordó la sonrisa confiada de Ethan, las manos firmes de Tony, el encogimiento de hombros despreocupado de Peter. Habían mostrado una generosidad que él no había visto en años y que le dejó con una pregunta que no pudo definir durante el resto de la noche. Chris no podía quitarse de la cabeza la sensación de que les debía más que un gracias o un fajo de billetes. La tormenta empezó a amainar y las luces de la ciudad brillaban contra las calles mojadas mientras observaba cómo la lluvia se desvanecía en la distancia. Chris tomó una decisión: volvería a ese pequeño pueblo, no por obligación, sino porque necesitaba hacer algo más, algo significativo. No sabía qué forma tomaría ni cómo reaccionarían los chicos, pero por primera vez en años, Chris sintió una chispa de propósito genuino, algo que iba más allá de las salas de juntas y los acuerdos multimillonarios, y supo que esto, más que cualquier otra cosa que hubiera logrado, merecía la pena perseguir. A la mañana siguiente, Chris se despertó más temprano de lo habitual. Estaba decidido. El sol se asomaba entre las nubes, y los restos de la tormenta se habían reducido a charcos a lo largo de las calles de la ciudad. Se vistió con ropa informal, un jersey azul marino y vaqueros oscuros, alejándose de su habitual traje y corbata. Hoy no se trataba de negocios, era algo personal. Mientras conducía hacia el pequeño pueblo, la autopista se abrió a campos ondulados y casas tranquilas. El recuerdo de los chicos y su acto desinteresado se hacía más fuerte con cada kilómetro que Chris sabía que no podía devolverles su amabilidad con un simple gesto. Tenía que ser algo significativo, algo que mostrara su gratitud y honrara su humildad. Llegó al tramo de carretera donde el pinchasole había detenido. El aire era fresco, los restos de la tormenta dejaban la tierra fresca y fragante. Redujo la velocidad al acercarse al pequeño pueblo, buscando señales de los chicos. No tardó mucho en verlos. Ethan, Tony y Peter estaban reunidos fuera de un modesto restaurante, con las bicicletas apoyadas contra la pared. Reían con esa risa despreocupada que solo la juventud y la amistad pueden traer. Chris sonrió, aparcó el coche al otro lado de la calle y salió del vehículo. Al cruzar la carretera, Ethan lo vio primero. Es el tipo de ayer», gritó, dando un codazo a sus amigos. Los otros dos se volvieron y se les iluminó la cara al reconocerlo. «Hola, señor Tony», lo saludó con tono informal pero amistoso. «¿El coche está bien?» «Sí, gracias»,
respondió Chris con una sonrisa y un gesto de agradecimiento. ¿Podemos acompañaros un momento? ¿Os puedo acompañar un momento, chicos? Los chicos intercambiaron miradas y luego se encogieron de hombros al unísono. Claro, dijo Peter, señalando el banco que había fuera de la cafetería. Chris se sentó sintiéndose fuera de lugar, pero extrañamente a gusto. Quería daros las gracias como es debido por ayer. No teníais por qué ayudar, pero lo hicisteis y significó mucho más de lo que imagináis. Ethan sonrió. No fue nada. Parecía que necesitabais ayuda. Tony intervino. Sí, sí. Y además ya estábamos empapados, así que pensamos que podíamos hacer algo útil. Chris se rió sacudiendo la cabeza. Vosotros tres tenéis más generosidad que la mayoría de la gente que he conocido en toda mi vida. Peter se recostó en el banco con los brazos cruzados. Es lo que hay que hacer, ayudar a alguien cuando lo necesita. Chris los observó durante un momento. Su sinceridad lo tomó por sorpresa una vez más. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña libreta que había traído para anotar ideas por el camino. Sé que no lo hicisteis esperando nada a cambio, comenzó. Pero quiero hacer algo por vosotros, por todos vosotros. Los chicos se miraron entre sí, con expresiones que mezclaban curiosidad y cautela, como si Ethan preguntaba su tono. Bien, dijo Chris inclinándose hacia adelante. ¿Qué tal si os arreglo las bicicletas o os consigo algo que llevéis tiempo queriendo, algo práctico? Consideradlo mi forma de mostraros mi agradecimiento. Tony frunció el ceño y sacudió la cabeza. No tienes que hacerlo, tío. Estamos bien, añadió Peter. Sí, no buscábamos una recompensa. Chris levantó una mano sonriendo. Lo sé, pero no se trata de recompensas, se trata de devolver la amabilidad que me habéis mostrado. Dejadme hacer algo por vosotros. Ethan dudó, mirando a sus amigos. Bueno, hay algo. Tony y Peter le lanzaron miradas curiosas y Ethan continuó. Hay un centro comunitario al que vamos a veces. Está un poco en ruinas, con goteras en el techo y equipamiento viejo. Han estado tratando de recaudar dinero para arreglarlo, pero va lento. Chris se recostó en su asiento pensando en ello. Un centro comunitario, ¿eh? Suena como algo por lo que vale la pena ayudar, dijo Ethan asintiendo con la cabeza. Sí, es donde van muchos niños después del colegio. Es importante para el pueblo, añadió Tony. Si de verdad queréis hacer algo, quizá podríais ayudarles en lugar de a nosotros. Chris sonrió, sintiendo un orgullo que le hinchaba el pecho. Esos chicos no solo eran amables, sino que eran considerados y se preocupaban por su comunidad, incluso cuando se les ofrecía algo para ellos mismos. De acuerdo, dijo levantándose. Trato hecho. Veré qué puedo hacer al respecto. Los chicos sonrieron en él. Los chicos sonrieron con su entusiasmo atenuado por la humildad. Gracias, señor Ethan, dijeron, extendiendo la mano. Chris se la estrechó con firmeza, mirando al trío con un nuevo respeto. No, Chris, respondió con voz firme. Gracias a vosotros me habéis recordado que el mundo necesita más gente como vosotros. Mientras se dirigía a su coche, sintió renovado sentido de propósito. Ayudar a los chicos era solo el comienzo. Este pequeño pueblo tenía algo especial, y Chris estaba decidida a formar parte de su conservación. Mientras se alejaba, la imagen de sus rostros sonrientes permaneció con él. Un recordatorio de que incluso los actos de bondad más pequeños podían crear ondas que se extendían mucho más allá de sus orígenes. A la semana siguiente, Chris regresó al pequeño pueblo. Esta vez armado con un plan. Había hecho algunas llamadas y movido los hilos que solo alguien con sus recursos podía mover, pero no se trataba de hacer alarde de su riqueza, sino de utilizarla para algo que realmente importaba. Aparcó el coche cerca del restaurante, donde había vuelto a encontrar a los chicos, y salió a la calle, que estaba más tranquilo ese día,
Con el murmullo de un pequeño pueblo que se acomodaba en su ritmo de entre semana, Ethan, Tony y Peter no estaban en la cafetería esta vez, pero Chris no estaba. Preocupado, sabía dónde encontrarlos. Después de charlar con algunos vecinos, se dirigió al centro comunitario donde se habían reunido. El edificio era modesto, su pintura, que en su día fue brillante, estaba descolorida por los años de uso y desgaste. El techo tenía parches visibles y el patio de juegos que había detrás parecía que no se había renovado en décadas, pero tenía un encanto, una sensación de propósito que brillaba a través de las imperfecciones. En el interior, Chris encontró a los chicos sentados en una mesa cubierta de papeles y rotuladores. Estaban trabajando en una pancarta que decía: Centro Comunitario Recaudación de Fondos. Cada pequeño gesto ayuda. Cuando lo vieron, sus caras se iluminaron con sorpresa. «Hola, señor Chris», saludó Ethan dejando un pincel. «¿Qué haces aquí?», sonrió Chris acercándose. «Os dije que quería ayudar, ¿no? He venido a ver en qué estáis trabajando». Tony señaló la pancarta. «Estamos intentando recaudar dinero para el centro. Tenemos una venta de pasteles y un lavado de coches planeados para el fin de semana», intervino Peter. «Va lento, pero todo ayuda», asintió Chris, impresionado por su iniciativa. «Vosotros tres sois especiales, ¿lo sabéis? Pero creo que podemos acelerar un poco las cosas». Los chicos intercambiaron miradas curiosas. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ethan con cautela. Chris se arrodilló a su altura, con tono serio pero amable. «He hecho algunas llamadas a unos amigos míos que trabajan en el sector de la construcción, incluso a unos empresarios locales, y todos están dispuestos a ayudar a arreglar este lugar». Los chicos lo miraron con los ojos muy abiertos, incrédulos. «¿Hablas en serio?», preguntó Tony apenas un susurro. Chris asintió rotundamente. «Este centro es importante para vuestra comunidad, y vosotros tres me habéis recordado que ayudar a los demás puede significar más que cualquier cosa que se pueda comprar con dinero. Las reparaciones comenzarán la semana que viene». Ethan miró a Tony y a Peter con una gran sonrisa en el rostro. «¿Habéis oído? Heun va a arreglar el centro». Peter saltó de alegría, contagiado por el entusiasmo de los demás. «Esto es increíble, a los niños les va a encantar». Tony, siempre tan práctico, frunció ligeramente el ceño, pero «¿Cuánto te va a costar todo esto, señor Chris? No tiene que gastar tanto solo por nosotros». Chris se rió mientras se levantaba. «Tony, esto no es solo para vosotros, es para todos los que utilizan este lugar ahora y en el futuro, y creedme, vale cada centavo». Los chicos estaban emocionados por la emoción, pero Chris no había terminado. Se volvió hacia la puerta cuando entró una mujer con los brazos llenos de papeles y una sonrisa cansada en el rostro. Se detuvo al verlo. «Hola», dijo en un tono educado, pero cauteloso. «Soy Karen, la directora del centro. ¿Puedo ayudarle?» Chris le tendió la mano. «Creo que yo estoy aquí para ayudarla, Karen. Los chicos me han hablado del trabajo que están haciendo aquí. Me gustaría echar una mano». Los ojos de Karen se abrieron de par en par. «¿Echar una mano?», preguntó Chris, señalando el edificio. «Estoy organizando una renovación completa. Un techo nuevo, un patio actualizado, equipamiento adecuado para los niños, todo lo que necesiten para que este lugar sea lo que debería ser». Karen parpadeó y se tapó la boca con la mano. «Eso es... Ni siquiera sé qué decir». «Diga que sí», respondió Chris con una cálida sonrisa. «Y dígame cómo puedo hacer su trabajo más fácil». Karen miró a los niños y luego volvió a mirar a Chris con la voz temblorosa por la emoción. «Sí, por supuesto, sí, gracias». Durante las siguientes horas, Chris trabajó con Karen y los niños para crear un plan detallado. Las renovaciones comenzarían de inmediato, empezando por el techo y las reparaciones estructurales. Chris tomó notas mientras Karen hablaba con pasión sobre los programas que querían ofrecer, pero que no podían llevar a cabo debido al estado del edificio.
Los niños intervinieron con ideas para el parque infantil y las áreas de actividades. Su energía era contagiosa. Cuando Chris se marchó por fin esa noche, el sol se estaba poniendo y proyectaba un resplandor dorado sobre la pequeña ciudad. Miró hacia atrás, hacia el centro comunitario, imaginando cómo sería en unos pocos meses, un lugar que no solo fuera funcional, sino próspero, lleno de risas y posibilidades. Al alejarse en coche, Chris sintió que algo cambiaba en su interior. No se trataba solo de un proyecto, sino de una oportunidad de dejar un impacto duradero en honor a la generosidad de 3 niños que le habían recordado la importancia de la conexión y la bondad. Sonrió apretando el volante un poco más fuerte por primera vez en años. Chris sintió que estaba exactamente donde debía estar. Las renovaciones comenzaron rápidamente con la llegada de un grupo de trabajadores adolescentes al centro comunitario la semana siguiente. Chris se aseguró de que todo estuviera planeado hasta el último detalle. Primero se reemplazó el techo viejo, y con goterace sustituyó en primer lugar, seguido de las reparaciones de las paredes, la fontanería y los sistemas eléctricos. No era solo una restauración, era una transformación completa. Ethan, Tony y Peter estaban allí todos los días después del colegio, observando con asombro cómo el centro cambiaba ante sus ojos. Ayudaban en todo lo que podían, llevando herramientas, limpiando escombros e incluso pintando paredes. Los trabajadores de la construcción rápidamente se encariñaron con los chicos, a menudo bromeando con ellos y dejándoles realizar pequeñas tareas bajo su supervisión. Chris hacía visitas frecuentes para supervisar el progreso y charlar con los trabajadores, pero sus momentos favoritos eran los descansos, sentado fuera con los chicos y Karen, discutiendo los planes para el futuro del centro. Cada día Chris sentía una conexión más profunda con la comunidad y el proyecto. Un sábado por la mañana, mientras los trabajadores daban los últimos toques al nuevo parque infantil, comenzó a reunirse una multitud. Las familias del pueblo se habían enterado de las renovaciones y el entusiasmo era palpable. El parque infantil era el centro de una zona llena de vida, con columpios de colores, un tobogán y una estructura para trepar, de pie junto a Karen, observando cómo se atornillaban las últimas piezas del equipo del parque infantil. Karen se volvió hacia él con una expresión que mezclaba gratitud y asombro. «No creo que podamos agradecerte lo suficiente», dijo con voz suave. Chris sonrió y negó con la cabeza. «Karen, no se trata de dar las gracias. Este lugar va a significar mucho para mucha gente, eso es todo lo que necesito». Ella asintió, pero sus ojos brillaban. «Has hecho más que simplemente arreglar un edificio, Chris. Le has dado esperanza a este pueblo». Antes de que Chris pudiera responder, Ethan, Tony y Peter llegaron con el rostro iluminado por la emoción. «Ya está. El parque infantil está terminado», exclamó Ethan señalando a los obreros que se alejaban del equipamiento recién instalado. Chris miró a los niños, cuya energía era contagiosa. «Vosotros 3 deberíais ser los primeros en probarlo», dijo señalando hacia el parque infantil. Sin dudarlo, los niños corrieron hacia los columpios riendo mientras se subían a ellos. Su alegría despreocupada era contagiosa y provocaba vítores entre la multitud reunida. Los padres observaban con sonrisas y los niños empezaban a hacer cola para unirse a ellos mientras el día daba paso a la tarde. Chris se paró en los escalones del centro comunitario contemplando la bulliciosa multitud. La gente se mezclaba, los niños jugaban y las risas resonaban en el aire. Ken se unió a él y le entregó una taza de café. «Has cambiado este lugar, Chris», dijo ella con voz llena de emoción. «Pero creo que tú también has cambiado». Él se rió entre dientes y dio un sorbo al café. «No te equivocas», admitió. «Esos niños me han recordado algo que había olvidado. La bondad no tiene por qué ser complicada.
A veces es tan simple como parar para ayudar a alguien que lo necesita, Karen. Sonrió y a veces se convierte en algo mucho más grande. Más tarde, esa noche, cuando el evento terminó y las familias comenzaron a regresar a casa, Ethan, Tony y Peter encontraron a Chris cerca de su coche. Se quedaron en silencio durante un momento antes de que Ethan diera un paso adelante. Señor Chris, solo queríamos darle las gracias, no solo por el centro, sino por todo, dijo Ethan con voz sinceras. Chris se arrodilló a su altura mirándoles a cada uno a los ojos. No, gracias a vosotros tres. Si no fuera por vosotros no habría recordado lo que realmente importa. Tony se movió las manos en los bolsillos. Sabéis, solo pensábamos que estábamos ayudando con un pinchazo. Chris se rió y se acercó para revolverle el pelo a Tony. Hicisteis más que eso, Tony. Me ayudasteis a arreglar algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Peter sonrió con los ojos brillantes. Bueno, si alguna vez necesitáis ayuda, sabéis dónde encontrarnos. Chris se quedó sonriendo cálidamente a los chicos. Creo que algún día aceptaré vuestra oferta. Los chicos saludaron con la mano mientras se dirigían hacia sus familias, dejando a Chris de pie junto a su coche. Los vio marcharse y una profunda sensación de satisfacción se apoderó de él. Mientras se alejaba en su coche aquella noche, Chris no sentía el vacío que había sido su compañero constante, sino que sentía completo. El centro comunitario no era solo un edificio, era un símbolo de lo que podía suceder cuando las personas se unían, cuando elegían la amabilidad en lugar de la indiferencia. Únete al movimiento por la justicia, suscríbete al canal, comparte tus opiniones en los comentarios y haz que estas historias formen parte de tu vida cotidiana. Juntos podemos crear un cambio real.